Buenas, buenas, sus mercedes, parceritos y compadres y comadres. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Colombianizando al Oído. Hoy estamos con un invitado muy especial. El capítulo de hoy se titula La historia y evolución de la música colombiana, con nuestro gran invitado, el maestro Jaime Castro. Bienvenido, maestro. Buenas, buenas sus personas. Gracias, Pipe. Muchas gracias por este momento tan bonito para hablar un poco de música y de la evolución de la música desde mi punto de vista y en lo que pueda aportar con mucho gusto. Claro que sí, es que el maestro Jaime Castro ha hecho parte de este proyecto desde el inicio. Él nos ha venido acompañando en el proyecto desde la creación de Colombianizando y pues todas las variables que hemos tenido en nuestro proyecto. Así es, además tengo el privilegio de venir también desde el inicio del género musical, porque esto es un género colombiano muy joven, que ya se convirtió en género, ya tiene sus características independientes a partir de 1980, entonces para esa época yo comenzaba justamente como a tener uso de razón, cuando empezó todo, y de ello vamos a hablar. Claro que sí, bueno, para quienes no conocen mucho de la música carranguera, el maestro Jaime Castro es uno de los insignias de este género musical tan hermoso de nuestro país. Ya iremos contando un poquito más de detalles, tanto de la música carranguera como de la percepción de la evolución de la música colombiana que tiene el maestro. Entonces, vamos a iniciar, y es que vamos a ir recorriendo diferentes etapas de la historia de la música, ¿no? Así es. Bueno, y yo quisiera empezar con algo que ya hemos mencionado en capítulos anteriores y es el tema de la biodiversidad en nuestro país. Uh-huh. El origen de la música en Colombia se remonta pues a esa mezcla de culturas que venían llegando. Sí. Especialmente, pues no sé si lo sepas, hacia el tema de la conquista y de la colonia, donde llegaron pues los españoles naturalmente, pero también llegaron personas de África. Uh-huh. Y pues ellos traían sus culturas arraigadas y al llegar aquí y conocerse pues con los indígenas que vivían en nuestros países, pues se fueron haciendo las mezclas musicales. Entonces allí empiezan a generarse los diferentes ritmos musicales, el porro, el bambuco, la cumbia. El pasillo y el bambuco. Claro que sí. El torbellino. Y es allí donde, pues, gracias a esa diversidad es que tenemos como esas variaciones tan bonitas, desde empezar, pues, en la región pacífica, donde predominan los instrumentos de viento, las tamboras, uh-huh. Pero también, pues, aquí hacia la región andina, donde los instrumentos de cuerda, que por supuesto varios de ellos venían de Europa, pues, sí, empezaron a tomar su protagonismo. Así es. Entonces, maestro Jaime, cuéntanos, creo que tú tienes un poco más de acercamiento a la música andina, entonces cuéntanos pues esa primera percepción que tú tienes de la música, o qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te hablan de música colombiana. Bueno, la música colombiana definitivamente es algo que está entre nosotros, nace de nosotros y nuestras propias vivencias y generaciones hace posible que nosotros a través de las obras podamos expresarnos, podamos manifestar un sentir. Y bueno, yo solamente escuchaba una emisora local aquí en la vereda que nos producía la música, porque lo demás cuando pequeño eran oficios del campo y limitación bastante. No había medios, no había desarrollo, no existía internet, no había telefonía, no había carretera ni luz eléctrica. Pero bueno, ya después cuando salí a mis 12 años de acá, fui a la ciudad de Bogotá y allí, por autoformación, pude aprender un poco de cosas y comenzar con el proyecto de la música activamente, conformando un grupo musical. Pero primero, que antes de conformar ese grupo musical, pues habría que hablar de que efectivamente parece ser que el maestro Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira fueron los primeros artistas, incluso colombianos, en presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York, cuando comenzó esto de la música campesina, pero ya un poco más transformada hacia lo que se llama música carranguera. Claro, y es que para quienes no tienen un referente, el Madison Square Garden era un escenario de altísima trayectoria en el mundo, en Nueva York, y es que, bueno, pues haciendo la consulta, allí fue donde se empezó a generar ese auge de la música, en especial de la música de la salsa, que tuvo influencias desde Cuba, desde los países suramericanos también, y pues naturalmente de Estados Unidos, donde pues estaba ya en auge la música y la salsa. Entonces, pues ver ese nivel al que llegó el maestro Jorge Velosa, de llegar a presentarse, ya que también es una historia bastante curiosa, después se las contamos. Sí. Pues fue un gran precedente para la música
carranguera. Pero parece ser que lo logró porque fue un bombazo justamente La Cucharita, que fue el primer álbum o la canción que identifica este género, la primera de un álbum en Colombia. Entonces resulta que cuando por todas partes se escucha La Cucharita, no falta quien propone que ese grupo musical tenía que salir del país. Y entonces fue cuando alguien, un señor que se llama Raúl, no recuerdo el apellido, el maestro Jorge Loza lo dice públicamente, pero hace días no se lo escucho, propuso que los carrangueros de Ráquira hicieran una presentación allí en el Madison Square Garden, y entonces es cuando comienza todo y el foco hacia lo que es la música y el intercambio de culturas y los demás artistas que fueron llegando allí. Bueno, hablando de un tema muy enlazado al acercamiento del maestro Jaime Castro y de muchas personas en nuestro país a la música, quiero resaltar el tema de las emisoras y de la radio nacional. Tengamos en cuenta que antes no existían las redes sociales, que pues actualmente las tenemos y que nos permiten una difusión masiva de la información. De hecho, asociado a la música carranguera el año pasado y bueno, al inicio de este año tuvimos un gran fenómeno que fue el maestro Heredero con su canción Coqueta, que fue un boom y se conoció a nivel nacional e internacional. Pero entonces quiero resaltar pues que en la época del maestro Jorge Velosa no existían las redes sociales. Entonces pues este logro de haber llegado al Madison Square Garden fue pues grandísimo. Claro, es que Heredero, Los Filipichines y Carranga Kiss y muchos artistas más formamos parte de lo que es la evolución o transformación de la música carranguera. Tienes razón, Pipe, mi primer acercamiento a la música fue en los 80, pero activamente, de manera activa, porque antecitos habría que contarle a la audiencia que de Colombianizando, que aquí en la vereda mi primer acercamiento era observando músicos campesinos que se reunían en los bazares o reuniones de vereda, que era lo máximo que se podía hacer, a tocar con 3 instrumentos durante toda una noche, que era una guitarra puntera o requinto que le dicen en otros países. Es una guitarra más pequeña que la clásica y que se afina 2 tonos y medio más arriba de la clásica universal, y la clásica y una guacharaca, eso era todo la instrumentación que había. Entonces allí comienzo a enamorarme. Ese sí es mi real primer acercamiento, sin tener contacto todavía con los instrumentos musicales, pero ya cuando aparece este colombiano con esa propuesta tanto de manera rítmica, moderada, como moderna para aquel entonces, como unas letras y una forma de expresar la vida del campesino en las canciones, empecé a enamorarme fuertemente, y lo primero que hice cuando salí del campo hacia la ciudad fue un acercamiento hacia quienes tuvieran el conocimiento y los instrumentos que, digamos, que llevan la batuta en este género: el requinto tiple colombiano, la guitarra, la guacharaca y voces al estilo campesino para formar un grupo musical. Ok, súper interesante. Aquí me surgen 2 comentarios, maestro, y es el primero: efectivamente, estos carnavales, bueno, más que carnavales, estas comparsas en las veredas y en los diferentes municipios también hacen parte de este proceso de crecimiento musical, y es que recordemos que la mayoría de ritmos autóctonos vienen, pues son populares, ¿no?, del pueblo, y gracias a estos eventos es que han venido creciendo, y por supuesto pues es parte también del proceso de la música carranguera. Y el segundo tema, ahorita te doy la palabra, es preguntarte, si no tenías acercamiento a un instrumento musical, ¿cómo hacías música? Porque pues sabemos que tú traes la música innata, entonces cuéntanos un poquito de cómo era eso. Vaya pregunta. Nunca había dado esa respuesta que voy a dar, pero real. Es muy curioso porque cuando yo escuchaba los instrumentos por radio y ni saber qué forma tienen, entonces como que si algo hay en la sangre de uno, como que esto es un don que le llega no a todo el mundo, pero sí de pronto algo de ese don tenía yo a través del oído. Yo quería ejecutar algún instrumento y no lo tenía. Aquí en el campo, con hojas de arracacha o con otras hojas se podía aprender, y conozco varios campesinos que incluso llegaron a crear melodías. En mi caso me quedó grande hacer eso, pero yo con voz de niño a mis 10, 12 años tenía digamos que un timbre bastante agudo, bastante fino, y mi primer instrumento musical fue la nariz. Yo tapaba con el dedo esta parte y hacía las notas con estos dedos. Entonces había varias canciones, eso sonaba súper nítido, por ejemplo así. Ese fue mi primer instrumento, la nariz. Nunca lo había contado, pero es real. Mi segundo instrumento fue la dulzaina,
que tuve la oportunidad de conocer a un primo que todavía vive, que me la prestó por un momento. La dulzaina no se debe prestar, pero él lo hizo, y yo de la fiebre la cogí, y ahí comienza un montón de experiencias a raíz de la limitación, que digamos que tienen que ver con eso, con la limitación y la falta de oportunidades para comenzar. Era difícil, Pipe, cuando uno está en el campo y hay un que otro músico en la región, ellos ni siquiera saben cómo es que se afina, pero afinan. Sí, sí, sí. Y si uno quiere aprender, toca pedirles el favor que le afinen el instrumento a uno, y pues la música se ejecuta sin técnica, sin teoría, sin muchas cosas, pero se hace bien y agrada al oído. Así es, muy intuitivo todo, pero allí se ve el amor natural de la música y cómo ese don, ese talento que los músicos tienen, en especial pues en este tipo de situaciones que no hay, digamos, un acercamiento tan fácil como para aprender, pues cómo sale al auge estos talentos. Entonces, súper interesante, maestro. Bueno, creo que querías comentarnos algo hace un momento, no sé, que no te dejé hablar. Aquí en mi tierra se dice, me atravesaron el macho y hasta el hilo se perdió. Pero no, va fluyendo poco a poco. Eso más adelantico, seguramente dentro de la misma charla nos vamos a acordar de lo que queríamos hablar. Porque es que esto hay mucho por contar. Uh-huh. Por ejemplo, esa parte que yo acabo de expresar realmente es como empezar de ceros. Como hoy en día tenemos un grupo musical que se llama Los Filipichines y que ya tenemos los instrumentos justamente adecuados para nuestra proyecto, pero en aquel entonces ni siquiera podía tener uno acceso a un instrumento y había que ingeniárselas como fuera, con sonidos, con lo que fuera. Eso es algo duro, difícil. Empezar siempre ha sido difícil, pero así son como más dulces los triunfos después. Claro que sí, maestro. Bueno, aquí tengo dos temas también para que continuemos. Y el primero es que la música, pues creo que no solo la carranguera, sino todos los géneros pues propios de Colombia, no vienen solamente acompañados de estas melodías, sino hay otras cositas, otros adornos que también le dan como su toque especial. Por ejemplo, en el entorno de la música carranguera vienen las coplas, las líricas, bueno, asociadas a este tema. Cuéntanos un poquito de cómo se relacionan y por qué le dan ese picantico a la música carranguera. Claro, porque tanto en las letras, que son para bailar y para escuchar algunos mensajes, y obviamente para disfrutar en general lo que se resume ahí en la ejecución, como las coplas y las retahílas, que yo no me sé muchas, pero son muy agradables al oído porque están contando de alguna manera vivencias. Cuando uno llega a un escenario, por ejemplo, y hoy por hoy, así sea probando el sonido, algo tiene por decir mientras mueven las perillas. Entonces un pedacito de retahíla, por ejemplo, abran ventanas, porotones, orejas y corazones, que aquí llega la carranga y con su permiso, señores, soy el mejor cantador de habidos y por haber, y si no la quieren creer, vayan poniendo cuidado y verán que por mi lado los voy a tener un rato, metiendo hasta el mismo gato en mi cuento y mi conversa, que con tal que no me tuerza, hacer un bonito relato. Entonces esa forma de expresar los versos así ya como que llama la atención, y eso enriquece por supuesto a la música. No solo es baile y no solo es ejecución y canto y instrumentos, sino que también tiene que ser copla, cuento, chiste, obviamente que sea como adecuado para todo público. Es una de las características de la carranga, que no tiene morbosidad. Hay picardía, pero no es lo mismo que morbosidad. Claro que sí. Bueno, y esto se ha vuelto un distintivo del género carranguero. También creo que en parte gracias al maestro Jorge Velosa, ¿no? Que es un filósofo literario, mejor dicho, ha tenido también su desarrollo no solo musical, sino también literario, valga la redundancia. Sí, porque justamente ahora él es un escritor ya constituido, digámoslo así. El género carranguero ya se va, ya llegamos las otras generaciones a hacer música de este género, y el maestro Jorge Velosa, que estuvo aquí con nosotros haciendo un montón de entrevistas cada sábado, que llegamos a casi 100 entrevistas donde él contaba las historias de sus canciones. Ese material borrador, porque él siempre lo libretea todo, lo quiso convertir en un libro que está en este momento lanzando con más de 430 páginas, y justamente por eso pausó un poquito la composición, pero en simultánea ahora está escribiendo libros, y ya lleva 4 libros, que son La Cucharita y no sé qué más, El Convite de los Animales, Abuelo de Pájaro, y el más reciente, Historiando mi Cantar, un viaje por la carranga. Claro que sí, pues para todos los que nos ven y están interesados, pues los invitamos a adquirir los libros. En serio, es algo súper interesante. Cada uno de ellos es un mundo completo y pues inmersivo en este mundo de la música carranguera.
Y bueno, maestro, asociado pues a todo este tema de la naturaleza de la música, y pues de la música carranguera en especial, sabemos que la esencia de la música es cantarle a las vivencias. Pero en la música carranguera me atrevería a decir que es una de las que pues son propias de los campesinos y del campo. Entonces también salen pues de esas historias, de esos deseos de cantarle a la naturaleza. Ujú. Entonces cuéntanos cuál ha sido tu mayor inspiración respecto a la naturaleza o a las vivencias. Buena pregunta, porque cuando yo quise comenzar a cantar, justamente tenía ese dilema de definir a qué le iba a cantar, pues yo no tenía canciones de mi autoría y era émulo de otras músicas que también son populares, porque hay que ser claros, hay algún género que se atribuye la palabra popular, pero muchos géneros son, el vallenato es popular, desde mi punto de vista la carranga es popular también, el despecho es popular, el llanero y muchos más. Entonces, ¿qué hice? Que en ese momento tenía que saber de qué conocía yo, cuál era mi entorno en la infancia para poder empezar a escribir, y fue cuando me definí que de lo que yo sabía era del campo, de los animales, del burrito, de la vaquita, del perrito, del camino de herradura, de la enjalma, del arao, en fin, del guarapo, de la chicha, de todas esas cosas, y que por esa razón, a mis 20, que fue cuando comencé a escribir canciones, yo no había, y de hecho no sufrí el despecho, ni el desamor, ni conocí otras cosas a las cuales se les canta, y por eso uno debe hablar de lo que sabe, y lo que más sé yo como campesino es de la vida campesina. Entonces le canta efectivamente a la naturaleza, se le canta al agua, se le canta a un camino, se le canta a un árbol, se le canta a una piedra, y se le canta pues obviamente a la mujer, pero con mucho respeto, y a nosotros mismos, nos hacemos canciones nosotros mismos. Creo que una de las canciones más icónicas del maestro y que todo el mundo la pide en los conciertos es el Camino de Herradura. ¿Tú nos podrías regalar un versito, una estrofita de Camino de Herradura? Por un camino de herradura yo crecí, desenredándome en la greda y el barrial. Desenterraba los caballos de cargar y a mis espaldas capotera y soberanal. Excelente, maestro. Y es que esto cuenta el diario vivir de los campesinos, de pues el sufrimiento que tuvieron o que tienen para ganarse la papita, como se dice por acá en Boyacá. Para quienes no entendieron el último verso, capotera es, digámosle, un recipiente, una mochila de fique que se fabricaba aquí y se terciaba, y era lo que nos daba mi mamá para que lleváramos dentro de la capotera el avío o el mecato, o ¿cómo más se le podría llamar? La comida que había que llevar para el giambre para por el camino. Que el giambre podía ser un pedazo de arepa, un pedazo de queso, un pedazo de pan, lo que fuera, iba en la capotera. Y el sobernal es algo así como un presente que se echa entre un costal, es un saco de fique, sí, un costal, y se le lleva a alguien, porque las cargas que lleva el campesino para el pueblo a vender, pues se intercambian con mercado, pero había que llevarle un presente, por decir algo, a alguien para que le guardara la burra, o para que le ayudara, para que le fiara si no se vendía porque hay veces no se vende. Y todo esto lo dicen las canciones. Entonces, para un poquitico de explicación, ¿qué es una capotera? ¿Qué es un sobernal? ¿Qué fue lo que cantó ahí Jaime Castro? Más o menos eso. Claro, y aquí en Colombianizando estamos generando este glosario de palabras campesinas, no solo de Boyacá, sino de las diferentes regiones, porque es muy curioso ver cómo en cada región se tienen sus terminologías para cada palabra, y pues que en muchos casos no son tan entendibles, digamos, a primera vista. Bueno, maestro, y asociado pues a este origen de dónde salen las canciones y demás, quiero remontarnos al inicio también de los carrangueros, ¿no? Para quienes no saben, el maestro Jorge Velosa creó el grupo Los Carrangueros de Ráquira cuando estaba estudiando en la Universidad Nacional. El maestro Jorge Velosa es veterinario de la Universidad Nacional, y allí con un grupo de compañeros, creo que de diferentes carreras, pues generaron este primer grupo, y pues naturalmente le cantaban a sus vivencias, pero también la música carranguera surgió como un mensaje social para dar pues sus mensajes de, no sé, de reclamo a alguna situación con la que no se sentían cómodos, o pues simplemente como para hacer jocosas las situaciones políticas o sociales que venían ocurriendo. Parece que incluso antes de ser música carranguera comercial fue protesta.
Y lo digo porque, bien, salió La Cucharita, La Julia, La China que yo tenía, que fue el primer álbum de carranga para todo el mundo, pero después, con el tiempo, yo vine a encontrar en internet algo que el maestro Jorge Velosa compuso y cantó, que no es comercial obviamente, y se llama La Lora Floretaria. Pero él afirma que sigue siendo de protesta, lo que pasa es que es de una manera moderada. Todo se puede decir, depende de los términos y la forma en que se diga. Entonces, claro, Jorge Velosa es un hombre muy inteligente que quería extender, digamos, su filosofía a través de la música a todo el mundo, y por eso había que salirse un poco de ser tan evidente en la protesta, y pues a través de, por ejemplo, el libro, volvemos al convite de los animales, él lo que hace justamente es criticar los comportamientos de la sociedad y de los políticos y de muchos personajes que le hacemos daño a la naturaleza con nuestro comportamiento, pero él siempre pone como protagonista al armadillo, por decir algo. Entonces el armadillo sale y cuenta sus penas, cómo lo tratan de mal, o cualquier animalito de los que hay por acá. Son 104 en esta región que él puso ahí, y él se hace como a un lado. Juan Torbellino lo interpreta como el personaje que hace un convite en el campo en Colombia. Es como una reunión, como una integración, para justamente cada uno contar sus penas, y a través de esas vivencias y de esas informaciones se está protestando. Claro que sí, y no solo se hace con esa protesta política, social, sino también como para enviar esos mensajes de cuidado a la naturaleza, ¿no? Allí se me viene a la mente el de Póngale Cariño al Monte, bueno, muchas letras más. Buen punto, porque ese es el título de una canción. ¿Y por qué hizo Póngale Cariño al Monte? Él lo explica públicamente, porque él estaba protestando ante alguien que alguna vez hizo una canción que se llama Métale Candela al Monte. Ok, no sabía esa historia. Sí, así es. Él la cuenta y es verdad. Es defender la naturaleza, es mirar qué es lo que escribimos. Nosotros como cantantes o como compositores somos un referente para bien o para mal. Entonces, obviamente, cantar Métale Candela al Monte, que se acabe de quemar, no es lo mismo que cantar Póngale Cariño al Monte, que comienza diciendo, creo, el monte se está acabando y lo seguimos quemando y lo seguimos talando y el monte se va a morir. Ya no tiene aquel semblante que tenía en los tiempos de antes, ya no juega con el viento, ya no se le ve rezo, es hermoso. Así es. Defender la vida. Y es que parte de la labor que tenemos en Colombianizando es difundir, pues no solo nuestra cultura, nuestras raíces culturales, históricas, sino también pues animar a las personas que nos ven a cuidar nuestro planeta y pues naturalmente nuestro país, que es tan biodiverso y tiene tantas maravillas naturales. Entonces, gran mensaje del maestro Jorge Velosa y que queremos difundir aquí desde Colombianizando. Por eso orgullosamente soy carranguero, porque aprendí a amar la vida a través de la carranga. Bueno, maestro, muchas gracias por tu aporte. Tengo una pregunta que tal vez nos ha surgido a muchas personas y tal vez lo conversamos en algún momento, y es: la carranga, siendo un género nacido en Colombia, a veces no está dentro del mapa de la música colombiana. O sea, uno habla de música colombiana y tal vez no siempre se incluye la carranga. ¿Por qué crees que pasa esto y por qué crees que no debería pasar? Bueno, yo pienso que la música del interior cogió mucha fuerza y como es más antigua en su creación, tal vez llegó a identificar a Colombia a nivel del exterior, primero que la música campesina. Si bien es cierto, 40 o 45 años de trayectoria es muy poco tiempo para que todos podamos entender que la carranga también es colombiana. Y también eso tiene mucho que ver en nosotros, los que estamos detrás de un micrófono, que no hacemos que la gente comprenda que en Colombia hay diversidad de talentos y que cada día se está enriqueciendo la música y que nació un género nuevo. Todos los días no nace un género nuevo. Esa puede ser la explicación de que tácitamente... Porque una vez me pasó a mí cuando fui a un medio radial a promocionar un disco y resulta un álbum, y resulta que en esa emisora no pasaban música popular campesina. Entonces el señor director llega y me dice: no, es que esa música aquí no la pasamos, aquí solamente se pasa música colombiana. Y entonces yo quedé pero lo único que se me ocurrió decirle: pero es que esta música nació en Ráquira y Ráquira queda en Colombia. Entonces como que reflexionamos juntos, ¿no?
Sí. Hay que llegar a ese momento de comprender que en Colombia hay mucha diversidad, que en Colombia hay mucho talento y que rítmicamente hablando se está enriqueciendo la música, pero que esto es de aquí y nos pertenece a todos y nos identificamos con ello. Claro que sí, bueno, y es que con el boom que hablábamos ahorita de la música colombiana de la música carranguera, perdón, cada vez es más visible, pues gracias también a las redes sociales, a la cantidad de festivales que se hacen. Por ejemplo, este fin de semana estábamos acá en Tinjacá, bueno, en San Miguel de Sema, en el convite veredal de música carranguera, ¿verdad? Sí, claro, es que Colombia se respeta por ser gente muy trabajadora, pero también muy parrandera. Había justamente evento en Tinjacá, que es el convite, y en San Miguel, que es un festival regional de encuentro de música campesina, y otros por otro lado y otro en la misma fecha. Entonces, pues yo creo que hay que escuchar música de todas, porque también se hablaba de eso en un conversatorio, hay que saber qué nos influye. Y obviamente de alguna cosa se influyó el maestro Jorge Velosa cuando quiso juntar una instrumentación que a nadie se le había ocurrido, tomar unos ritmos para hacerles una modificación, vincular en la interpretación el canto, porque él tomó más o menos el torbellino y tomó el pasillo y algunos ritmos de música instrumental, y lo que hizo fue que hubo una vez un maestro que se llamó Jorge Ariza, que fue en Colombia como la primera persona que dio a conocer el requinto tiple y sus notas, su sonido, pero nunca cantó. Entonces el maestro Jorge Velosa quiso como rescatar el sonido de ese instrumento, el tiple colombiano, y lo retomó, lo juntó con la guitarra, con la guacharaca, y él sí propuso canción. Entonces fue cuando vino la parte lírica y de qué hablar. ¿De qué hablar? Pues justamente de eso, de la cucharita, de la Julia, del camión, de la china que yo tenía, del campo y de las vivencias y de coplas y todo lo que ya hoy por hoy se conoce como un género musical de carranga. Así es, maestro, y es que como lo decíamos al inicio, la música colombiana ha venido nutriéndose de las diferentes culturas y no es la excepción en este caso de la música carranguera. No, mire, cuando uno ve el perrito, en lugar de agarrarlo a patadas, se le compone una canción, por ejemplo, el perrito del hombre José, de una pena se echó a morir, tenía amores con una perrita, pero la perrita se tuvo que ir, y así sucesivamente se le canta al burro, al gato, al hombre, a todas las especies con respeto y con amor. Son todas las cosas que me han enamorado de la carranga, porque yo sé de qué está hablando. Claro que sí, maestro. Bueno, pasemos a otro apartado y es cómo tú has visto la evolución de la difusión de la música, pues no solo de la música carranguera, aunque pues es tu género, y con esto me refiero a cómo has vivido la transformación de pasar simplemente de tener pues discos, de manejarlo a través de las emisoras radiales, como ya lo mencionamos, al nuevo mundo del internet, de las plataformas. De hecho, tú hiciste una canción, ¿no? De este cambio que se llama Tiempos Modernos, ¿no? Sí, nos estábamos acordando al tiempo. Lo explico la respuesta en 3 minutos de la canción. Pero, es que son tantas las cosas. Yo siento que nuestra generación, Pipe, somos privilegiados porque vimos un montón de cosas que ya no existen. Y parece ser que se disparó el desarrollo en esta generación. Es que nosotros alcanzamos a ver cómo la música se consumía, por decir así, en vitrolas, radiolas, radiopicá. Luego llegó lo último en tecnología, que era el LP o disco de vinilo, acetato. Y luego llegó el casete. Después, mucho después, como en los 90, llegó el disco compacto o CD, que aquí se llama en Colombia, y hoy por hoy hablar de internet y hablar de las redes sociales, habiendo omitido en los intermedios un montón de cosas, de formas de consumo, es una transformación extraordinaria que usted y yo la hemos visto en tan pocos años que llevamos de vida, y otras generaciones no alcanzan. Contarlo es increíble. Entonces, claro, la carranga, por ejemplo, cuando comenzó, era solo para abuelitos, solo para viejitos, supuestamente. No, qué oso cantar esa música del campo. Les daba pena a los jóvenes. Pues hoy no, hoy es un niño de 5, 6, 7 años es orgulloso, o una niña inclusive, subirse a un escenario a cantar carranga, y eso forma parte de la transformación y ya le está dando la vuelta al mundo. Claro que sí, maestro. Y bueno, asociado a esto también me surge pues un otro tema adicional, y es cómo los géneros
pues en este caso la carranga, también han ido cambiando ligeramente. Por ejemplo, tenemos nuevas propuestas musicales como los Rolling Ruanas, Carranga Kids, que son los niños, San Miguelito, que fue Velo de Osa, se llamó un grupo. Velo de Osa también está por ahí vigente. Entonces, ¿cómo ves tú esta transformación que por supuesto pues se ha visto también en otros géneros, ¿no? Por ejemplo, Carlos Vives lo vivió en el vallenato, trajo nuevas propuestas para el vallenato y esto impulsó la música, y creo que también está pasando en parte con la música carranguera, que si bien estas nuevas propuestas están atrayendo a los jóvenes, pues la música, digámoslo, clásica, también está saliendo más a la luz y sigue llamando la atención para las nuevas generaciones. Pues parece que todo género musical digamos que se expone a esa forma de evolucionar, porque si hablamos de vallenato, se dice en la historia que el vallenato comenzó con una caja, una guacharaca y un acordeón, pero ya vemos grupos musicales en una grabación hay que usar 30, 40 canales, porque ya llegó una cantidad de propuestas, fusiones, instrumentos de todo tipo de viento, cuerda pulsada y naturalmente el acordeón, que es el rey del vallenato, a enriquecer. Entonces, si hacía vallenato con guitarras, y gustó y fue enamorando seguramente a nuevos artistas que fueron llegando, y ellos propusieron otras. Eso es lo mismo que está pasando con la carranga. A la carranga, que comenzó con una pequeñísima percusión, que es una caña o un cubarro que le hacen unas ranuras, lo llamamos guacharaca. Eso era toda la percusión que tenía la carranga inicialmente, pero ya estamos viendo percusión mayor en el escenario, y grupos como Heredero, que efectivamente son 15 o 20 músicos y que no tienen nada que enviarle a una orquesta. Wow, muy interesante ver cómo todo ha sido tan cambiante, ¿no? Y también pues hay algunas personas en las que dicen, no, yo prefiero el grupito tradicional de la guitarra, el requinto, el tiple, la guacharaca y pues la voz. Pero también pues hay gente que se deja cautivar por estas nuevas propuestas. Maestro, hablando de estos nuevos grupos musicales y tipos de música, por decirlo así, variaciones de la música carranga, quisiera que tú nos des un consejo para los jóvenes que nos ven, orientado pues en parte a la música carranguera, pero también pues a esta misión que tenemos en Colombianizando, que es amar la música colombiana en general. Bueno, el marco musical actual de los filipichines, yo soy el más viejo, porque los demás ya fallecieron, y son unos muchachos que tienen banda de rock. Cada uno, ellos cantan carranga conmigo y música campesina, y tienen un éxito espectacular. La gente los admira, los aprecia, son súper talentosísimos, pero a lo que voy es a que la tendencia musical o el sentir es completamente normal. Si es diferente, no necesariamente se tiene que hacer carranga. Por eso decíamos hace rato que es bueno escuchar varias músicas, pero a los niños sí les aconsejaría yo, o a los jóvenes que se quieran acercar a la carranga, es estudiar un poco, escuchar un poco con atención, porque hay músicas modernas que no sabemos ni lo que dicen, o que dicen cosas nocivas que nos perjudican. Y la carranga o la música colombiana es muy respetuosa y muy ilustrativa. Cuando yo compongo una canción, siempre busco enseñar algo, contar algo de la vida real, o simplemente poner a la gente a pensar. Maestro, ¿y cómo crees tú que uno puede innovar, digamos, en estos géneros, pero sin olvidar las raíces? Porque a veces se puede llegar a perder un poquito ese panorama, bueno, esa parte esencial de la música. Es sencillo, es no olvidar de dónde venimos. Claro, cuando un grupo musical joven sale a un escenario a proponer sus innovaciones, y lo acabas de decir, a otros no les gusta, pues entonces va a perder un poco de público, porque esa cantidad de gente que se enamoró del género sin tantos tarros, como se dice por ahí, a ellos también hay que llegarles. Entonces nos toca ni muy muy ni tan tan. Nosotros tratar de conquistar a los jóvenes, y los jóvenes tratar de no ignorar a los viejos. Es decir, por eso de lo de las fusiones, pero muchas veces hay grupos que de hecho la propaganda la hacen con la sencillez del género, y ya los conciertos y las presentaciones llevan todo para el escenario. Entonces es mirar de dónde venimos. Venimos de lo sencillo y lo estamos poco a poco enriqueciendo, y eso todo es válido, siempre y cuando se haga con amor. Bueno, maestro, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. También gracias a quienes nos ven en este espacio de Colombianizando al Oído. Queremos invitarlos, por supuesto, a que escuchen todos los capítulos. Este ya es nuestro 4º capítulo,
Todos están en las plataformas musicales, Spotify, Apple Podcast, Apple Music, bueno, todas las plataformas, en YouTube por supuesto. Naturalmente estamos por iniciar la difusión aquí en La Voz del Olvido, la emisora de todos. Y pues nada, invitar a que sigan al maestro Jaime Castro en sus redes sociales. Él también está en todas las plataformas. Allí pueden escuchar los conciertos cuando están en vivo, las canciones naturalmente de los diferentes álbumes. Y pues nada, vamos para adelante con este proyecto. Muchas gracias de nuevo, maestro, por el espacio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Colombianizando, y el podcast pues se llama Colombianizando al Oído. Nuestro país es una patria bellísima donde hay muchas riquezas, no solamente humanas y materiales, sino que hay un talento para intercambiar de manera extraordinariamente positiva. Por favor, déjense colombianizar. Sigan a Pipe Abril y a este programa Colombianizando, que él está buscando muchas personas con mucho contenido atractivo para disfrutar. Claro que sí, maestro. Y quiero terminar con esta frase. Porque nuestra cultura se escucha, se siente y se lleva en el corazón. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Y al que le gusta, le sabe. así es. Adiós.